Una rusa. Y para el mundo. Como Y para digo, el mundo. y para el mundo. Para la Argentina Obvio. porque tenemos acuerdos con solo ellos, pero para el mundo también. Con el señor Santiago Neme, que es nuestro próximo invitado, nos vamos a meter en los mitos y en las verdades de las vacunas. El primer tramo de nuestro programa girando alrededor de las vacunas, que sin duda es el camino y es la luz que tenemos. Y vamos a responder, por supuesto, muchas preguntas. Santiago, van a responder, yo no. Santiago, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches para nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, un gusto. Bueno, mitos y verdades sobre las vacunas. ¿Roberto? Arrancamos. Bueno, realmente, por ejemplo, los mitos están relacionados con, por ejemplo, si las vacunas pueden ser administradas en pacientes que o son alérgicos a la penicilina o son alérgicos al huevo. Entonces, muchas veces se genera ese mito y la mayoría de las veces tiene una respuesta. Es la gran pregunta porque esta semana por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hay un registro, hay más de 1.700.000 personas que se han registrado. Después le dan la fecha cuando tengamos las vacunas. Pero la gran pregunta, porque todo el mundo es alérgico o es reumático o tiene hipertensión. Entonces la gran pregunta a los médicos de cabecera, la gente lo llama y le dice, ¿yo me la puedo aplicar? ¿Cuáles son las contradicciones? Porque hay como contraindicaciones. Decíamos, contraindicaciones, mucho mito o mucha historia dando vuelta, que si sos alérgico no, que si tenés reuma no, que si tenés... Así que me parece que es la clave para entender ¿Cuál todo es la esto, verdad? ¿no? ¿Cuál es la verdad, Santiago? Buenas noches. Sí, buenas noches. En realidad lo que hay que recordar es que las reacciones alérgicas son específicas a ese ingrediente o a ese alimento o ese antibiótico, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que al principio de la pandemia, sobre todo cuando salió cuando se administró las primeras dosis de Pfizer, hubo mucha alerta con respecto a las reacciones alérgicas. Pero lo que hemos visto es que en realidad estas personas que han tenido reacciones severas, tenían reacciones severas específicamente a esos ingredientes de las vacunas. Y estas reacciones son extremadamente raras, las reacciones graves. Y la hemos visto ya hemos vacunado a millones de personas y lo que hemos visto es que estas reacciones se detectan en general a los 13 minutos de tener la reacción, de haber recibido la vacuna, por ejemplo. Entonces, quería decir, en general, las reacciones que uno ha tenido, por ejemplo, a antibióticos o a medicamentos, sobre todo píldoras o alimentos, no son de importancia con lo que tenga que ver con la vacuna. Ahora, si yo tuve en mi historial, digamos, una historia de haber tenido una reacción de anafilaxis, es decir, una reacción donde se me corta la garganta, se me inflaman los labios o tengo problemas de respirar, ahí tengo que tener un poco de precaución y todavía puedo tener la vacuna, pero me observan por 30 minutos en esa situación. La única contraindicación de la vacuna realmente es tener una alergia a los ingredientes de la vacuna. Ahora, y Santiago, esas alergias son extremadamente raras. Sí. más allá de no conocer los ingredientes de la vacuna, porque algunos ingredientes son secretos y no se publican, pero los que son conocidos son los que aparecen en las publicaciones. Aunque a ustedes les parezca mentira, estamos hablando de las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las que están en Estados Unidos, no la Sputnik, que después va a contar Roberto cuáles son digamos, los efectos colaterales posibles, también publicados en The Lancet. Pero me gustaría, Santiago, proponerte si podemos contestar preguntas de la gente, por favor. Por supuesto. Bárbaro, ¿eh? Bueno, todos los que se han comunicado con nosotros durante las últimas horas han dejado preguntas y los doctores responden. La primera, a ver, buenas noches. Hola, soy María de psicointensivista del Hospital Fernández. Mi pregunta es la siguiente acerca de la cepa de Sudáfrica, que ahora se estaba estudiando que apareció una nueva cepa en Sudáfrica que no estaría cubriendo totalmente a la vacuna, sino en un 50%. ¿Qué pasa si aparecen otras cepas donde la efectividad de la vacuna no la cubra y habiendo faltantes ahora en el mundo de vacunas, en producción de vacunas, el virus nos está ganando? Entonces quiero adelantarme un paso a decir, bueno, ¿qué pasaría si alguna de estas cepas aparece y las vacunas no son efectivas? ¿Se pueden agregar a las vacunas que ya están en curso o en estudio, digamos, terminando sus fases
completando su fase se pueden agregar las cepas que vayan apareciendo o no servirían de nada las que están en el mercado y tendríamos que empezar todo de nuevo? Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Es un honor que nos pregunten Intensivista, médicos ¿no? intensivistas. Nada Un más y honor en nada serio. menos. ¿Quién Santiago. responde? ¿Santiago? Santiago. Claro. Muy buena pregunta. Yo creo que la amenaza más severa, más grande que tenemos a la emergencia de variantes tiene que ver en no tener control sobre el virus. Más que un tema de vacunas, es un tema de no utilizar barbijos, es un tema de no estar distanciado. Ese es el mecanismo por el cual las variantes surgen, porque no hay control del virus, digamos. La prevalencia del virus, la incidencia, sube, es decir, hay más casos. Entonces, esa es la mayor amenaza. También tenemos dispositivos y tenemos tecnologías donde ya la vacuna de Moderna, por ejemplo, se está revisando. Tenemos a nuestra disposición la habilidad de modificar esa receta o esos ingredientes para tener una vacuna que tenga un mejor funcionamiento con esas variantes. Pero les quiero decir una cosa, ha habido muchos estudios in vitro, es decir, en el laboratorio, y se ve que la eficacia de tal vacuna es inferior a esta variante o a la otra. Pero lo que tenemos que recordar es que hoy en día, todas las vacunas que tenemos datos aprobados, las 6, inclusive Sputnik, han hecho 3 cosas que son fabulosas. Primero, las muertes se han prevenido. La hospitalización se ha prevenido y la enfermedad severa se ha prevenido. En todos los casos, un 100%. Es decir, esas vacunas, por ejemplo, Johnson & Johnson, han sido estudiadas con la variante inglesa, la variante de Sudáfrica. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es que hablemos de la eficacia general de las vacunas, que es el 95% para Pfizer, 94% para Moderna, 89% para Novavax. Pero hablemos de algo más importante, que es la habilidad, el 100% de efectividad en prevenir que uno se muera de COVID, que uno termine en el hospital en una sala intensiva o que uno tenga una enfermedad severa. Y eso para mí, el foco, la focalización o la concentración en eso es muy crítico en el mensaje. Pero agregando, después Sí. Roberto, agrego esto a la doctora, como respuesta a la doctora. El punto es, sí, todas las empresas farmacéuticas que producen estas vacunas están investigando actividad de las vacunas que producen sobre las variantes conocidas hasta ahora. Por supuesto, las más ágiles son Moderna y Pfizer por un tema de estructura de plataforma, pero todos están en algún momento ensayando en estudios preclínicos, ensayando las variantes. Roberto. Exacto, son vacunas específicas. El futuro no sé si coincidís, Santiago, el futuro de las nuevas vacunas, estas nuevas generaciones de vacunas que van a aparecer, van a ser vacunas específicas. Uno va a estar vacunado para el COVID-19, pero va después de tener un refuerzo de vacuna Sudáfrica o de vacuna... Exacto. Esto es lo que pasa O la con la que sea. vacuna. Por supuesto. Exacto. Bueno, Por supuesto, eso es muy lo claro. que quería aclarar, sí, por supuesto tiene que ser una respuesta específica, pero lo que diría que incluso en los estudios in vitro que se han hecho, uno podría decir, bueno, quizá no se ha prevenido la muerte en una persona con la variante de Sudáfrica. No ha sido el caso. Las vacunas han sido efectivas. Ese es un dato Perfecto. muy Eso bueno. es importante. Otra pregunta, porque hay muchísimas. A ver. Felicitaciones por el programa, doctor Singh, doctor Roberto Debac. Tengo 62 años y estoy en tratamiento con Entecavir 0,5 por día porque soy hepatitis B positivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿me puedo dar la vacuna? ¿Aplico para la vacuna? Gracias. Roberto, y después Doctor. Sí, sin ninguna duda. Es decir, los que reciben medicación que producen alguna alteración en el sistema inmune podrán tener menos respuesta, pero deben ser vacunados porque posiblemente después con el conocimiento tengan que producirse efectos de refuerzo de vacunas, pero sí, sin ninguna duda, tiene que acceder. Porque lo que dijo Santiago es uno de los datos más importantes que uno debe tener en cuenta, de que si se vacuna, si accede a cualquiera de las vacunas, a partir de los 21 días, la probabilidad de muerte empieza a ser 0. Y eso es absolutamente importante. Por eso es que necesitamos acceso a las Santiago. vacunas.
Totalmente de acuerdo con lo que dijo Roberto. Quería agregar que en Estados Unidos las vacunas de Pfizer Moderna están recomendadas para todas las personas mayores de 16 años para la vacuna de Pfizer, mayores de 18 años para la vacuna de Moderna, e inclusive personas con inmunodepresión, como la mayoría de mis pacientes. Hay una sola excepción para nosotros, que es las personas que hayan recibido un trasplante de médula ósea en los últimos 90 días. Para esas personas tenemos una consulta especial para ese caso. Perfecto. Y la otra segunda excepción, no es excepción, sino consideración, Precaución. es una mujer embarazada o lactando, donde puede haber, nosotros en general lo recomendamos, de vuelta, porque estamos haciendo un balance entre los pros, digamos, y los contras, digamos, de esto. Y en general, como las complicaciones en una mujer embarazada por COVID son muy, muy importantes, decidimos nosotros recomendar en general la vacuna a esas personas embarazadas. Perfecto. Pero la discusión la tienen que tener con su médico, obviamente. De cabecera ante cualquier tipo de duda. Tercera pregunta, a ver. Buenas tardes. Quería preguntar cuáles son las causas de los efectos adversos en las vacunas. Efectos adversos en las vacunas. Roberto. Bueno, las vacunas han demostrado, por grupos podríamos decir, A ver. las vacunas de ARN mensajero, Moderna y de Pfizer. Moderna y Pfizer, han demostrado que tienen una probabilidad de alrededor un 20% de tener efectos relacionados con la vacuna locales y menos sistémicos, es decir, fiebre o síndrome gripal. Ahora, con las otras vacunas, por ejemplo la vacuna Sputnik, lo publicado es también alrededor del 20%, 14% de algunas de estos efectos adversos. Lo que sí vemos es, y esto es una realidad que estamos viendo en la Argentina, que los que se vacunan con vacuna Sputnik y son más jóvenes, por ser trabajadores de salud y han accedido, tienen mayores reacciones adversas, mayores probabilidades de tener este síndrome gripal, que es en un momento determinado sienten que tiene un decaimiento, quieren estar en la cama, tienen dolor muscular. Mientras que los mayores de 50 años tienen menor. O sea, hay una mezcla ahí de probabilidades de efectos, Santiago. de aparición de efectos adversos. Totalmente de acuerdo. Lo que quería decir es que nosotros recibimos preocupación a veces de gente más grande, mayor, que dice, bueno, yo no tuve, ustedes siempre me dicen que uno espera que haya esa reactogenicidad, es decir, esa reacción donde el cuerpo, digamos, interactúa con la vacuna y está esperando una inflamación, es decir, un proceso por el cual yo empiezo a fabricar anticuerpos. Entonces, la pregunta de la gente más grande, mayor, dice, bueno, si yo no sentí nada, quiere decir que no, esta vacuna no me sirve. No es así, en realidad. Lo que sabemos es que el cuerpo de la gente joven es más proclive a darnos esas señales de inflamación que son más robustas, y en la gente más adulta puede ser menor, pero estas vacunas, la eficacia se la ha visto en un gran rango de personas y definitivamente los estudios han incluido mucha gente mayor. Es decir, no se preocupe si no siente nada, digamos. En la Argentina está la discusión, que si se vacunan y toman paracetamol, no tienen tanta reacción y entonces la vacuna podría no ser. Esto que está diciendo... Entonces no hay que tomar paracetamol. No, es decir, yo puedo tomar tengo que tomar paracetamol mejor, si tengo el efecto adverso. Exacto, también debe haber mucho... Esa es una pregunta clave. La del paracetamol es una pregunta clave porque mucha gente piensa que el paracetamol o el ibuprofeno, un antiinflamatorio, ¿no? Al bajar la fiebre, al bajar la inflamación, yo puedo estar inhibiendo mi producción de anticuerpos, es decir, estoy tratando esa inflamación. Exacto. Pero en realidad eso es un mito, porque no hay ciencia que haya comprobado eso. Lo que sí no recomendamos es tomarlo antes de vacunarlo. Claro. Es decir, tomarlo en forma preventiva, no lo recomendamos. Muy interesante. Mirá. Le pedimos a la gente que lo tome si necesita, pero después, no en forma preventiva. Pero siempre después. Exacto, si lo necesita. Vamos a otra pregunta. Después habrá mucho de cabeza también, porque hay gente hipocondríaca, hay gente placebo, que no, pero ¿viste? como Que no. te dice, no me la pusieron, esto, el otro. Otra pregunta, a ver. Buenas noches, me llamo Marcelo. Quería preguntar si es posible que haya gente que tenga anticuerpos y que no se va a contagiar. Buena pregunta también, ¿no? Santiago. Bueno, lo que sabemos es que la gente que ha tenido infección en el pasado tiene cierta protección y sabemos que en general hasta los 8 meses
aproximadamente de haber tenido la infección. Pero también sabemos que las pruebas de anticuerpos no son perfectas. Hemos visto falsos positivos, es decir, cuando una persona se hace la prueba y le da positivo y en realidad no es un resultado real. Y también hemos visto gente que ha tenido la infección, digamos, comprobada con síntomas y un hisopado, que después el título de anticuerpos, sobre todo más allá de los 3 meses, le sale negativo. Es decir, todo esto hay que tomarlo en el contexto, pero una persona con anticuerpos tiene que tener la vacuna también, porque eso no le va a dar la protección tan eficaz o robusta que necesitamos todos. Es así, aún la gente que ha tenido COVID, por supuesto, Claro. lo hemos repetido 1000 veces. Hay que vacunarse. Tiene que vacunarse también. Porque, ¿qué te hace? ¿Te robustece los anticuerpos? Nos pondrán a todos al final de la lista, Sí, por somos supuesto, los como últimos, corresponde. Pero cuando haya vacunas hay que La vacunarse. cuestión está Exacto. en qué cantidad de personas no han tenido, y esto yo tengo una consideración, pero en otro momento, que Bueno. es que hay que buscarlos para saber que han tenido, y claro. a esos no vacunarlos y a los que no tuvieron acceder. Eso es un programa inteligente de inmunizaciones. No lo vas a porque conseguir. Hoy en día la NLF de los Estados Unidos, los estadios lo utilizan para testeos. Olvídate. Entonces podemos utilizar River, Boca, todo esto para saber Olvídate. esos asintomáticos y a esos Olvídate. no vacunarlos, saber que están vacunados ya Nuestro ministro de Salud naturalmente. no está de acuerdo con los testeos, así que digamos, no le parece que es prioritario el tema de testeos. Pero Bueno. esta es una consideración totalmente al margen. Tengo una cuestión más que Sí, tratar con Santiago. ¿Ivermectina? Muy chiquita, ivermectina. Muy bien. Porque esta semana, señoras y señores, el productor más importante de ivermectina del mundo, que es el laboratorio Merck, fuera de Estados Unidos Merck Sharp & Dohme, dentro de Estados Unidos Merck, sacó un comunicado de prensa donde dice que la ivermectina no está indicada para COVID, que no la recomiendan para COVID y que no tiene ninguna evidencia científica hoy, hasta ahora, que realmente sirva para tratar o para disminuir o para modificar o para como profilaxis, etcétera, del tema de COVID. Pero eso es Merck. Lo debes tener por ahí también, Lucrecia. Lo que vamos a preguntar ahora a Santiago es este comunicado que tiene que ver con la Sociedad Americana de Infectología. ¿Qué dice qué cosa, mi estimado Santiago? Sí, en realidad es interesante porque ya son 4 declaraciones oficiales en Estados Unidos en contra de la recomendación de ivermectina para el tratamiento de COVID. ¿No? Empezó el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hace 20 días, tuvo una declaración al respecto diciendo no hay suficientes datos. Después tenemos la Sociedad de Infectología de Estados Unidos de Norteamérica, que dice aquí que no está recomendado para casos de COVID en el hospital. También sabemos que tampoco está recomendado para el tratamiento de casos afuera del hospital. Y también tenemos a Merck diciendo que no hay, digamos, base, digamos, científica o evidencia científica para recomendar esto. Y es importante que venga esto de Merck, ¿no? de la compañía que fabrica esto. Y me parece que la gente realmente tiene que prestar atención porque no hay ningún medicamento que no tenga su problema, ¿no? Y estamos hablando de un medicamento que se usa hace mucho y hay que usarla para la indicación apropiada. Y bueno, no hay evidencia para recomendar esto. Entonces es preocupante que la gente lo use. Muchas gracias, Santiago, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y buena semana. Gracias. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Decíamos con Roberto.